tengan cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a otra actividad más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a esta reunión. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que sería el webinar que vamos a presentar, que es sobre el tema de incineración, alternativas limpias y eficientes para una adecuada disposición final de residuos. Para ello vamos a contar con la participación de nuestro socio Tech Incinerate Latam, ¿sí? Que viene en representación el ingeniero Sebastián López, que se nos va a unir en breves. Mientras tanto, yo les voy a hablar un poquito de él para que lo vayan conociendo y que tengan conocimiento de la formación que él tiene y así ustedes sentirse en la confianza de poder preguntar y así solventar sus dudas. Yo siempre les invito, ¿verdad?, a que todas las preguntas o consultas lo realicen acá en sala para que ustedes se vayan con sus dudas aclaradas. Sin embargo, si ustedes tienen una duda posterior, pues siempre vamos a compartir lo que es la grabación y la presentación que amablemente ya nos compartió el ingeniero para que ustedes puedan ir revisando el contacto de él y ya consultar directamente si así lo desean. Muy bien, entonces les voy a dar, como les digo, les voy a hablar un poquito acerca del ingeniero Sebastián. Él es ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín, Colombia. Tiene una maestría en Administración de Negocios con especialización en Dirección Estratégica de la Universidad Mesoamericana de Guatemala. Él es consultor ambiental y ha cursado el Diplomado de Salud y Seguridad Ocupacional impartido por INTECAP. Él ha trabajado no solamente en Incinerate, sino que también ha tenido un recorrido por CI Cointech en Medellín, Colombia. Él ha sido un profesional ambiental, ha realizado evaluaciones de contaminantes atmosféricos, monitoreos de fuentes fijas y asesorías ambientales. También ha sido gerente de servicios en el laboratorio Ecoquimsa. Creo que algunos de aquí ya conocen quién es Ecoquimsa. También ha sido gerente de proyectos y servicios e ingeniería agrícola, ambiental y forestal. Ha sido asesor ambiental en Globocorp. También ha trabajado como gerente de mercadeo y ventas en Ecoreprocesos. También me imagino que algunos han de conocer a Ecoreprocesos. Y actualmente él es cofundador y director comercial de Incinerate Latinoamericano. Sí, él les voy a hablar un poquito más acerca de Incinerate porque es quien nos viene a exponer el día de hoy. Ellos hacen compra, venta, instalación, importación, exportación de todo tipo de hornos, incineradores, suministros y accesorios para incineración. Utilizan actividades de reciclaje, reuso, de gestión y reducción de desechos industriales por medio de compactación, trituración, molienda e incineración in situ con equipo móvil de residuos domésticos y comerciales. Elaboración de proyectos para el manejo adecuado de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, transformándolos en materiales aprovechables. Y elaboración de instrumentos ambientales y todo tipo de asesoría en tema ambiental a cuanto emisiones. Sí, si se dan cuenta, el ingeniero Sebastián tiene un vasto conocimiento. Sin embargo, permítame. Sin embargo, tiene mucho más, ¿verdad? Tiene muchísimos cursos más. Pero para no robarle más tiempo, vamos a dar inicio a este eco-webinar. Así que siempre los invito a que por favor solventen aquí sus dudas. Y agradecemos desde ya su participación. Entonces vamos a darle la palabra al ingeniero Sebastián. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá y siempre estar apoyando a nuestra Academia Ambiental. Agradecemos mucho su aporte educativo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Delmi y toda la gente que nos está escuchando en este momento. Para mí es un gusto nuevamente estar acá, digamos, aportando
un poco del conocimiento que tenemos respecto a alternativas limpias, eficientes, enfocados directamente ahorita a lo que es la incineración y cómo esto puede ser una alternativa para la gestión de desechos. De antemano pido mil disculpas por los inconvenientes que se tuvieron técnicos de parte mía para poder proyectar, digamos, esta presentación. Entonces voy a pedir a Delmi que pueda ella, desde su ordenador, proyectar y yo le voy diciendo cuándo va avanzando cada diapositiva. Creo que ya ahorita estamos viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, ingeniero. Ya la estamos aquí proyectando. Vale, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Alternativas limpias y eficientes para una adecuada disposición final de residuos. Y vamos a empezar definiendo o hablando un poco de qué es la incineración, ¿cierto? Entonces, la incineración es más conocida como la combustión completa de la materia orgánica o a veces también hemos utilizado materia inorgánica a la conversión de cenizas. ¿Por qué hablamos de que se convierte en cenizas? Porque como estamos hablando de una incineración a altas temperaturas, es muy diferente cuando se quema a cielo abierto o cuando, digamos, alguien prende fuego a la basura. Es muy diferente a cuando se hace a través de la incineración o con equipos especializados que logran altas temperaturas. Por eso se le conoce, digamos, como un proceso de tratamiento térmico donde todo se reduce a cenizas, siempre y cuando sea incinerable, ¿cierto? Por ejemplo, me dicen, ingeniero, pero ¿qué pasa si, digamos, dentro de la basura van latas, va vidrio, va aluminio? Entonces sabemos que esos materiales tienen diferentes tipos de fusión, por lo tanto, esos materiales no se incineran completamente, no se vuelven ceniza, quedan completamente inertes porque pasaron por una alta temperatura, sin embargo, no se vuelven ceniza, como vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, algunos de los, digamos, de las desventajas que se puede hablar en tema de la incineración es que no se eliminan totalmente los residuos, ¿cierto? Por lo tanto, se requiere de un vertedero, digamos, para la disposición de las cenizas que sean, digamos, procedentes de la incineración. Estas desventajas las miramos, obviamente, porque la incineración en algunos casos está, digamos, criticada por las emisiones, pero entonces lo que nosotros acá planteamos es una alternativa de cómo poder incinerar y reducir esos desechos hasta convertirse completamente en cenizas y con una combustión eficiente para que no haya, digamos, una emisión de gases a la atmósfera. Acá vemos entonces que necesita también un aporte de energía. Este aporte de energía se refiere, digamos, a que debe trabajar con un combustible, en este caso puede ser diésel, GLP, y también se requiere, digamos, de una fuente de alimentación eléctrica. Nosotros, ¿cómo hacemos para reducir, digamos, todos esos impactos, digamos, entre comillas, negativos? Pues lo primero es con la cámara de postcombustión a altas temperaturas. Estamos hablando de 850 grados centígrados con un tiempo de residencia, ahorita más adelante lo voy a explicar. Y también estamos hablando de una incineración de desechos con una reducción hasta el 85%. Y es muy importante también saber qué tipos de desechos son los que yo estoy ingresando al incinerador. Listo. Entonces, puede decir gente, no, sí, pero es un poco elevado. Sí, la incineración es muy elevado el costo en comparación de tirarlo a un vertedero o a un botadero. Es completamente, digamos, alta la diferencia de lo que vale procesar un desecho a lo que simplemente es dejarlo tirado, digamos, en un vertedero. Em, Acá vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva, por favor, cuáles serían algunas ventajas que tiene la incineración. Del lado izquierdo pueden ver una imagen de un proyecto que se montó en uno de los cayos de Belice, propiamente en el Cayo Caulker o conocido como Key Caulker. En este cayo, ellos tenían que disponer los desechos que generan de los hospitales, como jeringas, ampollas, casas y algunos materiales, digamos, que utilizaban ellos digamos, de hospital y no querían tirarlo, digamos, al vertedero o la manera como lo hacen ellos es que llega un gran barco, una gran góndola, se lleva los residuos que salen digamos, de la isla y se lo llevan a tierra firme. Sin embargo, es un costo muy elevado. Entonces, a través de la Organización Mundial de la Salud se gestionó un equipo como este y por eso es que hablamos de algunas de las ventajas. Es que no se requiere un gran espacio para poder, digamos, tener el incinerador. Acá también se habla de que hay una posibilidad de implementarlo cerca de núcleos urbanos, ¿cierto?
Entonces, con esta postcombustión que incluso les dejé esta imagen donde ya vemos del lado derecho, se ve cuando estamos montando la cámara de postcombustión. Esta cámara de postcombustión tiene un tiempo de residencia de 2 segundos. Entonces, otra de las ventajas que tiene la incineración es que en algunos casos se puede utilizar todo ese calor residual que se genera a altas temperaturas como waste to energy. Esa posibilidad de recuperación de energía puede ser a través de vapor o incluso se está trabajando con casa matriz y con algunos otros proyectos para poder tener una, digamos, generación de energía eléctrica directamente a través de la incineración. Otra ventaja es que se reduce el volumen de los residuos sólidos en un 80-85%. Incluso hemos llegado a tener casos que se logra reducir hasta el 90 y un 95% de los desechos cuando, vuelvo y les digo, son incinerables. Listo. Del lado izquierdo vamos a ver más o menos en este mismo equipo que les estoy comentando, instalado en Kikaker. Es un incinerador para desechos médicos y como podemos ver del lado izquierdo, es un lote de desechos que se cargan al incinerador y del lado derecho se puede ver, digamos, ese lote de desechos que se incineraron, digamos, en ese día, cómo quedaron después de pasar por el equipo, cómo se reducen a cenizas. Esas cenizas quedan completamente inertes, entonces ya se pueden pasar por un acumulador o se pueden pasar, digamos, ya a través de un recipiente hermético e indeformable que se pueda ya disponer en un relleno de seguridad, porque, digamos, como son cenizas provenientes de desechos médicos, entonces lo más recomendable sería disponerla como tal, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá es reducir todo el riesgo biológico que se genera en el hospital a través de una incineración, como les digo, entre 650 y 850 grados centígrados, para que finalmente entonces nos quede como ceniza, listo. Acá les puedo mostrar más o menos cómo se ve el equipo en la fase de instalación. Hay que desmontar el techo para poder, digamos, poner la chimenea, la cámara de postcombustión. Y del lado derecho también vemos toda la parte del panel de control y logramos ver incluso que hay una perilla, digamos, en medio del tablero, del lado izquierdo, como más o menos en medio, una perilla circular que es la que nos regula la cantidad de oxígeno que yo deseo que ingrese el ventilador externo a la combustión o a la postcombustión para garantizar que no hayan emisiones nocivas a la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá es bien importante porque nos permite entonces a nosotros tener un control de emisiones, evitando partículas, evitando gases o cualquier otro tipo, digamos, de emisiones que puedan ser nocivas al ambiente, ¿cierto? Delmi, no sé si vamos a permitir, digamos, las preguntas hasta el final porque tengo bastante contenido acá, o no sé si la gente quiere ir participando conforme vayamos avanzando para no perder la idea. ¿Cuál es la dinámica que tienes ahorita? Sí, la dinámica que siempre se ha trabajado es las preguntas al final, pero si las personas desean ir realizando sus preguntas, con mucho gusto se les invita a que lo coloquen en el chat y así poderlas ir resolviendo de una vez. Así aclaramos todas las dudas. Vale, perfecto. Listo. Entonces, para hacerles, digamos, como que un resumen de lo que se puede trabajar a través de la incineración como una alternativa, en la siguiente diapositiva, porfa, vemos que acá tenemos un equipo i8700, es un equipo que puede llegar a incinerar hasta 500 a 600 kilogramos por hora y puede trabajar desechos médicos, desechos animales o desechos hospitalarios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la incineración se busca como una alternativa, digamos, para manejo de desechos? Primero, por reducción de volumen. Segundo, por reducción, digamos, de patógenos o de virus que puedan estar presentes en los desechos médicos. Y tercero, para eliminar, digamos, enfermedades cuando se habla, digamos, de animales, de algunas pestes porcinas, bovinas o incluso apícolas, etcétera, que nos puedan generar a nosotros contaminación, bien sea al suelo, al agua o al aire. Y a través de la incineración se reducen o se minimizan todos esos impactos negativos que puedan haber. Entonces, estos hornos tienen o sea, contamos con una gran variedad de equipos para incineración y como les digo, estos hornos tienen una cámara de combustión y de poscombustión. Esto lo que permite es la destrucción total de cualquier tipo de residuo, evitando la emisión de gases contaminantes al ambiente. En este caso vemos, por ejemplo, en la cámara primaria o en la cámara de combustión, todos los quemadores encendidos. Sin embargo, al momento de que se cargan, tiene que tener uno, digamos, un procedimiento riguroso para evitar que todos esos desechos que se están cargando puedan explotar, digamos, o que puedan generar
una llama muy directa por el tema de que es una alta combustión en altas temperaturas y en un corto periodo de tiempo. Entonces, si logran ver ahí también, el refractario o la pared refractaria del equipo es de más de 4 pulgadas. Esto lo que hace es que ese horno no trascienda todo el calor al exterior o que por lo menos lo mantenga internamente y lograr así una reducción completa de los desechos. Listo. Entonces, esto es lo que se busca con este tipo de equipos, que es muy diferente a que yo lo queme, digamos, a cielo abierto todos los desechos que genero. Acá entonces empezamos a mirar cuál es la gama de desechos médicos, ¿cierto? Tenemos equipos desde 10 kilogramos hora hasta 800, 700, 800 kilogramos por hora. En este caso, acá se puede observar un equipo que es muy especializado para todo el tratamiento de jeringas, gasas, guantes, mascarillas y todo lo que se genera netamente en el área hospitalaria. Es un equipo muy vendido, es el I8M80 y es el único equipo que es cilíndrico. Por diseño se trabajó de esta manera porque es un equipo muy compacto para espacios reducidos, para hospitales pequeños, que puede servir para el tratamiento de esos desechos generados en el hospital. Cuando miramos entonces el tema de desechos animales, empezamos a ver que ya estos son aprobados por DEFRA, que es el Departamento de Medio Ambiente y Regulaciones, digamos, rurales en Reino Unido. Son equipos que tienen una cámara de postcombustión. La cámara de postcombustión es lo que vemos previo a la chimenea, que es como ese cuadrito que se ve, digamos, después de la cámara primaria. Y ahí es donde se da el tiempo de residencia de los gases durante cierto periodo de, digamos, de tiempo. Estamos hablando de entre 0,5 a 2 segundos para cumplir con las normas internacionales. Listo. Acá podemos ver entonces un incinerador para desechos generales. En este caso podría ser utilizado, por ejemplo, en algunos botaderos o vertederos que se tengan, pero siempre es muy importante saber que no todo es incinerable y que no todo se debería de incinerar, ¿cierto? Porque es que si yo incinero todo, necesitaría un equipo completamente grande que ya los costos operativos pueden ser mucho mayores. Sin embargo, va a depender también del volumen y de la generación que tenga cada poblado o cada empresa o en su defecto alguna municipalidad, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vemos un equipo que viene con sistema de carga automática, viene con la cámara de postcombustión y viene con el sistema de tratamiento de gases a través de un lavador tipo Venturi, que es lo que vemos en la parte inferior derecha, donde la chimenea ya hace una especie de arco y a través de, digamos, de ese lavador pasan todos los gases antes de salir a la atmósfera. Listo. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, un caso de éxito para una de las islas del Caribe, en este caso es Aruba, donde ellos este incinerador lo utilizan para algo muy particular y es no solo para desecho común, sino más que todo para los desechos de los lodos que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas de tratamiento de aguas residuales, al momento de que se tiene que hacer una extracción de los lodos, se las llevan, digamos, para un proceso de deshidratación, pero todavía vienen con una humedad de más o menos el 60 al 70%, ¿cierto? Sin embargo, cuando las llevan a la planta de incineración, el mismo incinerador genera un calor residual que podemos ver en la parte de atrás. Hay como una especie de estructura que va hacia la calle, donde pasa un intercambiador de calor por los mismos calores residuales que se generan en la cámara de postcombustión, y eso logra deshidratar el lodo hasta un 40, un 50%. Y cuando ingresan al incinerador, que lo podemos ver, digamos, ya en la foto al final del lado derecho, donde se ve en forma diagonal una rampa, ahí es donde entonces ya los lodos provenientes de estas plantas se reducen hasta un 5% de humedad, prácticamente quedan completamente secos porque ya quedan como una especie de piedra o material agregado que ya lo disponen en ese mismo relleno sanitario como material de relleno. Entonces, todos esos lodos generados, estamos hablando de que de unas 15 toneladas que procesan diariamente, ya solo tienen que tratar entre 800 a 1000 kilos de residuos después de todo el proceso de incineración. Entonces, por reducción de volumen y por prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, es una muy buena alternativa para el tratamiento de desechos.
Bueno, acá podemos ver entonces algunas distribuciones de las propuestas para los proyectos de incineración. Eh, Son, digamos, sistemas que tienen un control de polución, pero es muy importante saber que los desechos que se generan en un país o en una ciudad pueden ser completamente diferentes a los que se generen en otro lugar. Entonces es muy importante, aunado, digamos, al proceso de incineración, yo tener previamente unos antecedentes que sean muy claros y que me puedan orientar a mí de cómo puedo llevar este proceso. Uno de los principales que yo debo de tener, o uno de los principales criterios que debo de tener para seleccionar un equipo y que la incineración sí sea, digamos, una alternativa sostenible para el manejo de desechos, es contar con una caracterización de residuos previa. Al yo tener una caracterización de residuos, lo que puedo tener es un desglose de cómo puedo aprovechar esos desechos que se generan en algún núcleo urbano, en alguna empresa o en alguna, digamos, en alguna población o ciudad donde lo quiera aplicar. Entonces, si yo sé que solo voy a incinerar los desechos médicos, entonces me voy por un incinerador para desechos médicos. Si yo sé que quiero incinerar los desechos comunes o generales comerciales que se generan, entonces yo me voy por un incinerador de desechos generales. O si yo lo que tengo es una granja y lo que quiero es incinerar los rastros de los animales que mueren, de lo que queda de plumas o de lo que queda de, digamos, de cascos, etcétera, dependiendo del rastro que tenga, entonces me voy por un incinerador para desechos animales. En Reino Unido o en Europa, esto se tiene muy especializado y se tiene muy desglosado. ¿En qué sentido? En que no todos los incineradores yo los puedo utilizar para lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy desglosado de que si yo voy a utilizar para animales, entonces no voy a mezclarlo con hospitalarios, etcétera. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, pues no se tiene, digamos, todavía esa restricción de que yo un incinerador que tenga para desechos médicos no lo pueda utilizar para desechos comunes o comerciales, ¿cierto? Entonces, esas cosas, cuando yo voy a analizar un proyecto, es importante tener claro cuál es la estacionalidad de los desechos y cómo es el flujo de los residuos que voy a tener para poder también tener una buena combustión en el incinerador. Listo. Acá vemos entonces que los equipos de fábrica vienen con pruebas rigurosas de emisiones, ¿cierto? Entonces, por normativa europea, ellos tienen que cumplir con unos límites mínimos de exposición o de emisiones, donde obviamente se tiene que respaldar que con el diseño y con el combustible que estoy utilizando o con los quemadores, mejor de esta manera, yo no estoy generando contaminación al medio ambiente. Y la clave de esto, como les digo, es la postcombustión, donde tengo un tiempo de residencia de aproximadamente 2 segundos. Algo también muy importante saber es qué tipo de combustible. Entonces me dicen, ingeniero, yo puedo tener combustible diésel y combustible GLP. ¿Usted cuál me recomienda? Yo con los equipos que nosotros distribuimos y con esos quemadores que se manejan, cualquiera de los dos puede ser utilizado. Sin embargo, me puedo inclinar un poco más por el GLP porque el tema, digamos, de operación, de mantenimiento y de emisiones puede ser un poco más reducido que con diésel, ¿cierto? Aunque los combustibles son, digamos, muy diferentes porque uno es gaseoso y el otro es líquido, los quemadores garantizan que no hay una emisión de NOx y SOx, que son óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, que puedan ser, digamos, muy perjudiciales para la salud cuando no se trabajan en altas temperaturas. Entonces, puede ser diésel o GLP, sin embargo, yo optaría de pronto por un GLP, que puede ser un combustible todavía más limpio. Sin embargo, lo complicado del GLP es el acceso, ¿cierto? Acá, lamentablemente, pues en Guatemala no tenemos una red, digamos, de distribución a través de tubería para GLP, pero sí se pueden poner tanques estacionarios donde yo pueda solicitar el servicio de llenado y que yo pueda tener mi propio tanque para consumo de combustible. Mientras que el diésel se consigue en cualquier gasolinera, ¿cierto? Entonces eso también va a depender de qué tan rural vaya a ser el proyecto o qué tanta facilidad haya para conseguir X cantidad de combustible. Lo importante es que las emisiones con estas pruebas pues sean poco nocivas para el ambiente, para la salud. Como les comentaba entonces, la incineración debe ser muy de la mano con una caracterización, una separación de residuos. Y por eso es que nosotros fabricamos incineradores hechos a la medida. Tenemos incineradores que tienen sistema de carga automática, que tienen lavadores de gases, que tienen equipos de control, que tienen automatización y hasta control remoto desde casa matriz. Sin embargo, también tenemos equipos básicos que con la postcombustión, pues básicamente por el tamaño de los equipos no necesitan, digamos, todo este tipo de accesorios adicionales.
Entonces, todos estos sistemas incluyen sistemas hidráulicos de tecnología de monitoreo, estructuras de alojamiento prefabricadas, características automatizadas como carga, remoción de ceniza y control de temperatura, y sistemas de seguridad pues avanzados, pero esto es, como les digo, hecho a la medida. Entonces, va a depender también del presupuesto que se tenga en ese momento y de qué tipo de equipo es el que se logra adaptar a las necesidades del cliente. Acá entrando, digamos, como un poco en el tema de emisiones y haciendo un corte, digamos, transversal de lo que es un incinerador, acá podemos ver, digamos, en la figura, en el número del 1 al 5 o incluso al 6, podemos ver todos los componentes del incinerador y cómo se comporta el flujo de los gases cuando el incinerador se está cargando o va a través, digamos, de la cámara primaria y secundaria. Y en el numeral 7, 8 y 9 podemos ver la cámara de postcombustión, donde están los quemadores secundarios y donde hay una cortina de fuego que lo que hace es que los gases inquemados que se generaron en la cámara primaria son netamente atravesados por esa cortina de fuego y temperatura para lograr un tiempo de residencia de 2 segundos. Entonces, de fábrica, digamos, los equipos garantizan tener esos parámetros para los desechos médicos, animales y generales, con solo tener una cámara de postcombustión, donde los límites que se manejan en Europa son bien rigurosos. Acá podemos ver límites de 20, 200, 400 y 100 miligramos metro cúbico, dependiendo, digamos, del contaminante y cuánto, digamos, reportaría la medición en condiciones normales de operación. Listo. Acá también podemos ver, luego de terminar el ciclo, digamos, de trabajo, cómo queda la ceniza, se remueve, digamos, todo el material y ya el equipo está listo para una segunda jornada de incineración. Y acá también vemos un modelo un poco más pequeño donde se trabaja para desechos médicos o desechos generales, pero siempre con la postcombustión como un sistema de control inicial. Acá podemos ver en esta diapositiva todo el tema de incineración de animales, en este caso de pollos que estaban infectados. Y con esto, pues, se trabaja, digamos, una alta temperatura también para lograr que todo ese material o toda esa composición de los desechos que se están aplicando, pues, se vuelvan completamente ceniza, garantizando una destrucción completa de cualquier patógeno que se pueda presentar. Algo también muy importante es que Algo también importante es que también estos incineradores pueden tener una especie de skid mountain, que es un sistema, digamos, para movilizarlos de un lado a otro, y también pueden tener un sistema, digamos, como de tráiler que pueda ser llevado de un lugar a otro de manera más fácil cuando se termine el ciclo de incineración. Entonces, esto lo que nos permite es poder movilizarnos de un lugar a otro si yo no tengo una fuente estacionaria de desechos o si yo no quiero montar un proyecto completamente estático, ¿cierto? También se puede trabajar de esta manera con una planta de generación alternativa, con el tanque de diésel alternativo y que se pueda desplazar incluso en sistemas contenerizados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver, por ejemplo, en un contenedor de 20 pies, un incinerador instalado con todos sus sistemas de cable, con todo su sistema de generación de energía y el tanque de diésel ya listos para trabajar, prácticamente para que sea tipo plug and play. Llega el contenedor, se desmonta, digamos, los accesorios y ya al instalar la chimenea, pues ya estaría listo solo aplicando diésel para que se pueda empezar a incinerar. En este caso podemos ver equipos que ya están instalados de forma estática porque tienen su centro, digamos, de trabajo, centro de acopio cerca, entonces no necesitan movilizarlos y pues se utiliza una estructura como esta para el tratamiento, digamos, de los desechos a través de la incineración como una alternativa para la disposición final de ellos. Listo. Ya mirando acá entonces, de repente dicen, bueno, ingeniero, ¿y entonces cómo se empieza a aplicar este sistema o cómo vemos que la incineración sea una alternativa y una solución para este tipo de problemática que tenemos? Entonces, lo principal es cuando genera, digamos, desechos algún ente o alguna población, es cómo voy a manejar yo ese tipo de desechos y cuánto queremos invertir para que en lugar de que se vaya a un botadero, y que vaya a parar en las lagunas o en los ríos, pues cómo lo puedo yo trabajar
para que venga directamente a ser procesado en una máquina como esta. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de La Paz en Honduras, donde ellos tenían o incluso actualmente tienen un botadero. Sin embargo, una empresa privada decidió manejar sus desechos de forma directa a través de un equipo. En este caso, vemos el caso de Kikaker, que es en Belice, donde ellos también, para evitar transportar este tipo de desechos hospitalarios a tierra firme, decidieron instalar un equipo I8M70 para el tratamiento de sus desechos médicos, y también están en conversaciones con nosotros para poder implementar en ese mismo espacio un incinerador para los desechos generales. Estos casos son muy aplicables en este tipo de islas o islotes, debido a que hay muchos turistas que visitan estos lugares, y obviamente la población flotante es muchísimo más grande que la población fija. Entonces, al tener estos desechos que ser tratados, pues una alternativa es poderlos reducir a su máxima expresión, porque llevarlos a tierra firme no solo es costoso, sino que también es de mucho riesgo de que de pronto el barco por alguna razón se hunda o que de vuelta y se caigan todos los desechos al mar. Entonces estaríamos generando todavía una situación muchísimo más delicada para el tema de tratamiento de residuos y conservación, digamos, de los sistemas acuáticos en este caso. Acá entonces este equipo que les comentaba de La Paz en Honduras es un I-850, y aparte de esto, este equipo va aunado a una clasificación o una separación en un centro de acopio, donde incluso tienen madres cabezas de familia que apoyan en el proyecto. Tienen una lluvia de ideas donde con los desechos empiezan a generar un reuso, una reutilización de todo el papel, digamos, periódico que se recicla, y todo. Ellos hacen una especie como de agendas, folletos, etcétera. Con las tapaderas también hacen algunas mesas, hacen unas presas, digamos, de plástico, y obviamente los desechos que ya no se pueden tratar, que es más o menos el 20% de lo que se genera, ya se va a la incineración. Vamos al siguiente caso, por favor. Es exactamente lo mismo o muy similar a lo de Kikaker en Belice. Sin embargo, esto ya es una escala un poco mayor. Es el caso del incinerador I-8000 en Aruba, donde todo lo que generan, para que tengan una idea, es una población de 150 a 200.000 habitantes, y en el año más o menos los visita 1,5 millones de turistas. Toda esa basura pues va a parar finalmente al botadero de ellos. Sin embargo, ya están implementando o están en fase, digamos, de la segunda fase de otros dos incineradores, para lograr que se reduzca toda esa cantidad de desechos que generan, y que la vida útil de este relleno pues se pueda mantener, porque finalmente ellos no tienen otra alternativa de para dónde mandar sus desechos, ya que mandarlos a tierra firme les saldría supremamente costoso. Acá, digamos, de manera muy somera o de manera muy general, tenemos una clasificación de residuos que pueden ser según su origen, según su biodegradabilidad y su composición. Y estamos hablando de que hay residuos domiciliares, municipales, industriales, hospitalarios o sanitarios, orgánicos e inorgánicos. Vamos a la siguiente. Y entonces eso es lo que ahorita con el Acuerdo Gubernativo del 164/2021 se está tratando de implementar en Guatemala, ¿cierto? ¿Cuál es la situación lamentablemente que tenemos aquí en Guate, y más ahorita con la temporada de lluvias? Vamos a la siguiente, por favor. Empezamos a ver que hay acumulación de desechos en algunas playas, en algunos lagos, en algunos ríos, de todo lo que se tiene, digamos, en los alrededores. La lluvia, cuando llega, los arrastra y los lleva a las fuentes de agua que tenemos, que por cierto son muy bonitas, las tenemos, las queremos conservar, pero lamentablemente este es el panorama de la situación a la que queremos atacar. O sea, que todos esos desechos que no son aprovechables se puedan incinerar, o se puedan reducir o clasificar de otra manera, para que no vayan a parar a ser parte del problema. Vamos a la siguiente, por favor. Esto lamentablemente se ha dado desde hace algunos años con el caso del Motagua, que llega incluso a las playas de Honduras en Omoa o por los lados de Islas de la Bahía. Y lamentablemente este aporte, digamos, de desechos es tan grande que no se logra contener en las biobardas, no se logra contener, digamos, con los planes de rescate que se tienen. Y lamentablemente esto no hay una manera de controlarlo. Entonces, empezando por poder reducir directamente cada uno desde nuestras viviendas,
Y como una alternativa para el tratamiento de los desechos que no se pueden aprovechar, sería entonces poder tratarlos mediante tratamiento térmico, que puede ser incineración, puede ser cogeneración, puede ser pirólisis o puede ser cualquier otro tipo de proceso que nos pueda reducir esta cantidad de desechos. Vamos a la siguiente, por favor. Acá rápidamente les traje un par de fotografías de cómo debería de ser un relleno sanitario bien manejado, donde primero se tiene que implementar una membrana impermeable, de tal manera que todas las aguas puedan ser canalizadas a una planta de tratamiento de lixiviados y después de poderlas tratar, ya se pueden verter, digamos, a una fuente. Sin embargo, no disponerlas a cielo abierto, porque esto es donde hay escorrentías, donde no hay control y donde todos esos lixiviados van a parar a las fuentes hídricas o a los ríos y lagos que se tienen. Acá vemos entonces del lado derecho cómo se deberían hacer los vasos o les llaman cavernas o netamente rellenos antes de poder volverlos una especie de parque, bien sea ecológico o como una especie de parque, digamos, de residuos en el sentido de que cuando ya se llena el vaso, se cubre con una capa, digamos, de tierra y ya se puede reforestar de tal manera que no haya más escorrentía o que no hayan animales o vectores que puedan propagar la basura a otros lugares. Esa es la manera como se debe manejar un relleno sanitario. Listo. Vamos a la siguiente, por favor. Acá entonces el caso de éxito que pongo como ejemplo es el de Aruba, porque ellos cuentan con ese sistema de intercambiador de calor y control de emisiones completo y monitoreado que tienen que estar reportando al Estado. Y en este caso se está aprovechando, por decirlo así, en un 90 a 95% ese calor residual para reducir los volúmenes de los desechos. Entonces, por eso es que la incineración la vemos es como una alternativa eficiente y una solución, pero no es para incinerar el 100% de los desechos que generamos. O sea, esto va muy de la mano con los tratamientos previos que se pueden hacer de clasificación, separación, compactación, reutilización de algunos desechos. Y como sabemos que no todo es incinerable, entonces ese 20% que es para incineración, pues lo que se busca es que se logre reducir al 3% o 5% y que se prolongue la vida de los rellenos sanitarios. Entonces, en una ruta de recolección o cuando yo quiero empezar a implementar, digamos, ese tipo de proyectos, debo saber cómo es la recepción del material. Debo tener una clasificación, separación, un desmantelado en el caso que sea necesario, compactación, aprovechamiento como compostaje, lombricompost, reuso, venta, ya después un almacenamiento temporal y una disposición final por medio de la incineración. Incluso hay algunos desechos o algunas cenizas después de que pasan por el proceso de incineración que pueden servir como abono orgánico para algunas áreas verdes cuando se mezclan con otros agregados como de plantas de tratamiento, etcétera. Entonces lo que se busca es que esto sea de forma integral una alternativa para una disposición correcta de los desechos. Vamos a la siguiente. Uno de los puntos o de los ítems más complicados ha sido la sensibilización con los vecinos. O sea, hay mucha gente que está muy interesada en la clasificación, la separación, el reciclaje, los tratamientos térmicos, etcétera, pero cuesta mucho sensibilizar a la gente. Entonces, si nosotros empezamos con aplicar desde nuestras casas el reglamento, creo que podríamos ir aportando nuestro granito de arena a que finalmente estos tratamientos térmicos y que las empresas o las municipalidades puedan empezar a optar por tener estos centros de acopio y con un tratamiento final para reducir esa cantidad de desechos que van a parar a un botadero y que eso sirva para prolongar la vida útil de los rellenos, ¿cierto? Acá hay algunas ideas, vamos a la siguiente, por favor, de cómo hacerlo, identificando la bolsa, separar lo que es para compost, tener separado también lo que es orgánico e inorgánico, digamos, de los residuos que son aprovechables como el papel, el cartón, el Tetra Pak, el plástico, el vidrio, etcétera, porque cuando se juntan, entonces yo estoy quitando vida a un residuo que se podía reutilizar y también estoy contaminando con los lixiviados los desechos que eran aprovechables. Y así también el compost ya no se puede, digamos, manejar bien porque entonces los desechos inorgánicos me están afectando ese proceso de degradación. Acá de manera, digamos, muy coloquial o muy básica vemos lo que puede ser una especie, digamos, de intercambiador o recuperador de calor, que básicamente lo que pasa es que entra agua, con el calor del incinerador entra vapor caliente, es como una especie de calderín donde toda esa superficie caliente, valga la redundancia, caliente el agua y esa agua caliente o vapor se puede utilizar para otro proceso, bien sea de limpieza, de lavado,
de desinfección, etcétera. Entonces es parte también de lo que estamos implementando para que se aproveche al máximo la incineración. Acá, por ejemplo, vemos un centro de acopio propuesto donde se ve la recepción de material, se hace una ruptura de bolsas, se clasifica y podemos ver incluso cómo cada uno de los desechos está bien separadito, bien clasificado, se ve ordenado y esto permite que también identifiquemos cuáles pueden ser incinerables y cuáles no. Dentro de dentro del acuerdo gubernativo también nos habla de que la compactación puede ser un método para la disposición de los residuos y efectivamente eso es lo que buscamos, reducir el volumen de los desechos para que nos prolongue la vida útil de los rellenos sanitarios. Entonces, en este caso, bien sea a través de una compactadora, de un incinerador o de cualquier tratamiento térmico, se puede reducir esos desechos que no son aprovechables. Y me dicen, ingeniero, ¿y ¿cuáles desechos, por ejemplo? Entonces ahí hablamos de todo lo que son materiales de empaque, donde viene, por ejemplo, digamos, empacados algunas verduras, algunas carnes, los paquetes de snacks, golosinas, todo lo que es también servilletas usadas, papel higiénico, algún residuos de cocina que no sean orgánicos. Todo eso puede ser netamente para la incineración. Y todo lo que se puede aprovechar, entonces sería el cartón, el plástico, el papel, las latas, el vidrio, el PET y todos los demás plásticos que no estén impregnados con algún fluido, bien sea corporal o con algún fluido, digamos, de proceso. Rápidamente vamos a hablar entonces de lo que son los equipos de control. Acá el caso puntual es del lavador de gases que vemos del lado derecho. Es un lavador tipo Venturi donde todos los gases pasan a través de este lavador y entonces ya las emisiones van todavía más limpias de lo que van después de la postcombustión. También se pueden implementar ese tipo de equipos de control que pueden ser para fuentes fijas de incineradores o de calderas, donde tenemos con ventiladores axiales, multiciclones, filtros de mangas, economizadores y temperadores, algunos apagachispas. Esto puede ser para calderas o para algunos incineradores. Y acá podemos ver, por ejemplo, entonces, en el manejo de emisiones, un multiciclón axial. Este multiciclón axial lo que nos permite es reducir toda la cantidad de partículas que están saliendo por digamos, por los incineradores o por las calderas y se reducen, digamos, a la salida, digamos, del carro de cenicero y todo el demás, y todas las demás gases, dependiendo del tamaño de partícula, pues van, digamos, a la atmósfera o pasan al siguiente equipo de control, que sería un filtro de mangas. Vamos a la siguiente, por favor. Acá vemos un multiciclón axial instalado y en la siguiente podemos ver el filtro de mangas. Podemos ver el filtro de mangas ya instalado, donde vamos a la siguiente, por favor. Podemos ver que incluso hay unas boquillas o unas partículas que se quedan en la parte exterior y por la manga solo pasa el 0,1% de los gases o partículas que quisiéramos considerar. Vamos a la siguiente. Acá vemos, por ejemplo, un esquema para un montaje de equipos en una caldera que viene con ciclón, multiciclón y filtro de mangas, y también puede ser para un incinerador o a través de incluso unos filtros cerámicos que nos reducen las emisiones dependiendo de lo que se requiera. Listo. Eh, Vamos a la siguiente. Si te da chance, aunque yo creo que estamos cortitos de tiempo, les voy a dejar mejor la presentación para un video institucional y dejamos más bien estos minutitos para preguntas del MI, si te parece. Ya esta es la última presentación y al final también están los datos de mi contacto. Nuevamente, muchas gracias por su atención y espero que les haya aportado un poco de conocimiento. Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián, por su exposición. Pues como bien lo mencionaba, los invito nuevamente a que puedan realizar sus preguntas y consultas, ya sea por medio del chat o bien ustedes pueden levantar su mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Aquí ya tenemos una consulta y nos indican aquí, muchas gracias por su valiosa presentación. Y la consulta es, ¿cuál es la cantidad mínima de desechos comunes no reciclables que puede entregar el cliente para que sea económicamente viable el tratamiento de los desechos a través de incineración? Ok, bueno, ahí vamos entonces de forma muy puntual a el tipo de desecho que se tiene. Entonces me están hablando de que es, digamos, desechos comunes, ¿cierto? Em, Aquí digamos que yo regreso a la pregunta.
dónde se quiere implementar. O sea, quiere que se entregue, digamos, a una empresa recolectora, quiere que se procese, digamos, de forma directa a través de una empresa privada, o cómo lo quiere manejar. ¿Por qué voy con eso? Porque es que entre más pequeño el incinerador, más caro me sale procesar 1 kilo, ¿cierto? Pero entre más grande el incinerador, me sale mucho más barato porque entonces estoy siendo más eficiente, ¿cierto? Entonces esto es como una especie de economía de escala. No es lo mismo que yo todos los días compré digamos, un botecito de champú o de acondicionador a que yo compre el bote grande, ¿cierto? Me sale mucho más barato si yo lo compro por litro o por 500 mililitros a que si diariamente voy comprando un sobrecito, ¿cierto? Entonces, para que tengas una idea, en el mercado se trabaja la incineración más o menos entre 4,50, 5, 6 o hasta 7 quetzales por kilo, ¿cierto? Cuando es para un cliente final. Como le digo, ahí va a depender mucho de la logística, de dónde se entrega el desecho, cuántos kilos tiene y también hay empresas que podemos manejar una ruta de recolección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ruta de recolección que queda cerca de donde van a entregar los desechos, entonces se podría como que adicionar o agregar para que salga más eficiente o que se logre digamos, conglomerar entre varios y decir, bueno, la ruta de recolección para incineración va a pasar el miércoles. Entonces ya no van a ser 10 kilos, sino que van a ser 100 kilos o van a ser 300 o 500 kilos o 1 tonelada y entonces ya sale mucho más desglosado para todos los que están interesados en que se procesen sus desechos. Es parte de los servicios también que como Incinerate los trabajamos y los procesamos. Perfecto, muchísimas gracias por solventar la consulta. Tenemos otra, nos dice Shirley, ¿causa algún tipo de contaminación en el aire? Que si nos podría explicar un poquito respecto al tema. Ok, perfecto. Bueno, el tema, digamos, de la contaminación o de las emisiones al aire va a depender mucho, como le digo, del tipo de incineración o del tipo de horno incinerador que se trabaje. Obviamente la incineración, por eso es que es, digamos, en algunos casos criticada porque dicen, no, pero es que si yo incinero voy a generar dioxinas, furanos, voy a generar óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Entonces ahí es donde es importante la poscombustión. Un equipo que no tenga poscombustión, prácticamente sí es como que estuviéramos quemando casi que a cielo abierto. Entonces, quemar a cielo abierto lo que implica es que no llegue a temperaturas altas donde haga una incineración. Entonces, mucha gente piensa que incinerar es quemar. Y hay una diferencia muy abismal entre incinerar y quemar. Incinerar es en un horno o en una cavidad a altas temperaturas, háblese de arriba de 650 grados centígrados para que no haya formación de dioxinas ni furanos, que se forman entre 350 y 500, para que tampoco haya formación, digamos, de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, debe ser arriba de 500 grados centígrados y la postcombustión está más o menos entre 750 y 850 grados centígrados. Entonces, las emisiones con una buena incineración y una buena combustión no debería generar emisiones nocivas. ¿Por qué? Porque incluso los equipos, uno sabe cuando están operando bien si no tiran humo negro o humo blanco por la chimenea. Y puntualmente te lo pongo así con un vehículo. Puede ser un bus o un vehículo particular. Cuando el vehículo hace su combustión y no le has hecho servicio o aceleras más de lo normal o le inyectas un diésel digamos, de altas partes por millón de azufre, se refleja no solo en el mantenimiento, sino también en el escape. Podemos ver un humo negro, se ve cantidad de partículas de hollín y eso es porque no hay una buena combustión. Quiere decir que estás agregando más combustible del que en realidad el equipo es capaz de procesar. Mientras que si tú el equipo lo tienes con buen mantenimiento, lo trabajas dentro de los rangos permitidos y todo, el equipo no tendría por qué generar ninguna contaminación a la atmósfera. Y también adjuntando a esto es que si se requiere una emisión prácticamente con tendencia a cero, entonces sí se le pueden aplicar o agregar equipos adicionales, lavadores de gases tipo Venturi, un equipo de control de contaminación de polución a través de filtro cerámico o los que también mencioné de multiciclones y filtros de mangas con apagachispas para reducir las partículas y emisiones nocivas al ambiente. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. La presentación se la vamos a compartir, ¿verdad, Elmi? Entonces, Correcto. igual ahí están mis datos por cualquier inquietud que tengan con todo gusto. Ok, perfecto. Creo, creo que nadie más tiene alguna duda o consulta. Nuevamente, pueden activar su micrófono si así lo desean. De no ser así, y al momento de visualizar nuevamente el video
o revisar la presentación, ustedes a ustedes se les genera una duda, como bien mencionaba el ingeniero Sebastián, ahí tienen ustedes lo que es su contacto, su número de teléfono, o bien su correo para que puedan realizar sus consultas, o bien si están interesados en aplicar lo que es la incineración, este tratamiento o algún equipo que el ingeniero nos mostró, pues con mucho gusto también se pueden comunicar con ellos y ellos les darán la asesoría correspondiente. Así que veo que no hay más dudas. Damos por finalizado este eco-webinar. Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián, por su participación en la Academia Ambiental. Gracias por participar en un eco-webinar. Creo que la primera vez que lo teníamos aquí. Ya ha participado en jornadas técnicas, también en diversos diplomados. Así que muchísimas gracias siempre por su disposición a compartir sus conocimientos con nuestros profesionales aquí presentes. Perfecto. Un gusto, buen día y saludos a todos los del centro. Muy amable. Muchísimas gracias. Así les deseamos un feliz día a cada uno de ustedes, éxitos en sus labores y los esperamos en futuras actividades. Que tengan un bonito día.